Hola, hola, hola mi gente, bienvenidos una vez más a este espacio de conversación más allá del miedo. Hoy con una invitada muy especial, una amiga de la casa, ella es coach ontológico, una maestra impresionante para mí, he aprendido mucho, mucho de ella, me ha ayudado este año enormemente, tiene conocimientos que ustedes no se alcanzan a imaginar, así que tenía que traerla aquí a este espacio, tener una entrevista maravillosa. Ella es Liliana Prada, como les dije, es coach ontológica y va a estar hablando con nosotros el día de hoy. Liliana, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, David. Qué gusto verte y qué gusto estar en este espacio contigo, de verdad. Muchas gracias por invitarme. Y en verdad que no es mentira cuando digo que he aprendido mucho de ti desde que te conocí. Ya creo que ya nos llevamos un año un poco más conociéndonos. Y nosotros compartimos en un grupo en el cual hablamos de diferentes informaciones del ser, hablamos mucho acerca de la información de Gerardo Schmelding, para las personas que lo conocen, sabrán a qué nos referimos con su escuela de magia del amor, pero para los que no lo conocen, comiencen a informarse porque es una información muy poderosa, muy interesante y valiosa para Mm. desarrollar nuestras habilidades, mejorar nuestras relaciones y esa es la forma en la que nos hemos conectado con Liliana y por eso quería preguntarle el día de hoy a esta persona tan sabia que tenemos, Liliana, ¿tú qué entiendes bajo la palabra miedo? ¿Qué es para ti el miedo? Bueno, David, bueno, primero quítame eso de sabia, ¿no? Vas a generar un montón de expectativas ahí sobre mí y quien persigue expectativas cosecha desilusiones. Bueno, Bueno, pero para mí te pero bueno, considero sabia, entonces. bueno, gracias por eso, pero bueno, es grande esta. Bueno, ¿qué entiendo por la palabra miedo? Mira, bueno, primero pues es una emoción, ¿no? Es una emoción que yo creo que todos los seres humanos eh, la tenemos, la percibimos, tiene su luz, tiene su sombra, como todo, no es bueno ni es malo, es necesaria Ujú. en el universo y es necesario para nosotros como seres humanos. El miedo desde su luz, pues nos cuida en la supervivencia, ¿no? Nos previene, nos hace precavidos, cuida de nuestro cuerpo físico. Imagínate si no tuviésemos miedo, pasaríamos las calles corriendo sin ni siquiera mirar o escucharíamos un sonido de alerta o algo amenazante y nos moveríamos para protegernos, ¿no? Entonces, desde ahí, pues yo creo que es súper necesario para el ser humano, para cuidarnos, eh, para alertarnos, pero pues también nos limita muchísimo, ¿no? También es esa emoción tramposa, digo yo, la llamo así, esa emoción tramposa que se sustenta en lo que no ha pasado. Yo Ok, creo que de las emociones, mira que la mayoría de emociones se sostienen en algo que tú percibes de la realidad. Entonces tú te sientes triste y es porque consideras que has perdido algo, o sea, está ocurriendo algo y consideras una pérdida. Tú te sientes alegre y consideras que hay algo que celebrar y estás frente a algo que hay que celebrar. Pero mira que el miedo es tramposo en el sentido de que el miedo es la probabilidad de que suceda algo que tú consideras negativo, pero es la ujú, probabilidad. Entonces, mira interesante. cómo nos puede limitar tanto, porque nos pone en esa situación de anticipar y suponer que puede suceder algo negativo. Entonces, ante eso, pues nos detiene, nos paraliza, nos atemoriza, nos arrincona. Y mira que como te decía, es la única emoción que no está frente a una realidad que está sucediendo. O sea, esa realidad es una suposición de tu mente, es una anticipación de tu mente. Eh, pero bueno, como te decía, también tiene su luz, porque a veces es el evaluar determinadas probabilidades también nos previenen de cosas, ¿no? Entonces yo creo que todo en su justo equilibrio y en su justa medida le da al ser humano las condiciones y el resultado que requiere, ¿no? A mí me gusta esa idea de que es una emoción tramposa o pues que nos engaña. Y también interesante eso de reflexionar muy bien de que se alimenta de situaciones que no existen, se alimenta de escenarios que nosotros mismos nos hemos inventado y nos puede limitar.
por supuesto, nos puede proteger. Si vemos un callejón oscuro en un sitio que no conocemos, pues la advertencia del miedo es como, ¿debería yo pasar por aquí? ¿Será que realmente necesito hacer eso en ese instante? O más bien, me cuido y voy por otra parte. Entonces, aquí nos damos cuenta que el miedo lo podemos ver, tiene sus partes positivas, sus partes negativas. Y en tu vida específicamente, ¿cuál ha sido ese miedo significativo, ese miedo que se podría decir que se manifiesta incluso en tu vida diaria? Mm, bueno, mira, dentro de la escuela que yo estudio, que tú la nombraste, que es la Escuela de Magia del Amor, digamos que es la escuela que más sigo y que para mí es un gran referente. Dentro de esta escuela, Gerardo Schmelding nos cuenta que hay cuatro grandes miedos pues, que tenemos los seres humanos y de allí se derivan muchos, ¿no? Digamos Ujú, lo que estos ujú. son cuatro grandes miedos pilares en demasiados miedos derivados y son el miedo a perder, el miedo a enfrentar, el miedo a morir y el miedo al abandono. A mí me ha costado bastante trabajo el miedo a enfrentar. Ok. Eh, y bueno, y como todo lo que temáis recaerá sobre ti. Entonces, como siempre he tenido ese cierto miedo a enfrentar, pues he tenido situaciones retadoras en las que he tenido que estar enfrente, como la palabra lo dice, enfrentar, o sea, es estar enfrente de una situación que tú no quieres vivir o es estar enfrente de una situación que tú consideras que te va a quedar difícil manejar o que no quieres manejar, o sea, que no la quieres vivir, que ya tienes una creencia limitante, una creencia que te dice que eso no debería pasar, ¿sí? En tu estructura del deber ser, ya dices, esa situación no debería estar en mi vida, es una situación mala, es una situación que tú luchas, que tú rechazas, y siempre me ha costado un poco eso, y bueno, como me ha costado, pues gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado Mucho que enfrentar. me ha dado los retos, me ha puesto enfrente y yo creo que maravilla que la valentía, que también es otra emoción, y el coraje, que también es otra emoción, eh, solamente se desarrollan cuando estás enfrente del miedo, ¿sí? Wow. O sea, tú Ujú. solamente desarrollas el coraje, es una emoción que te dice, actúa en presencia del miedo, es decir, muerto el susto, paralizado, temblándote las piernas, asustado, temeroso, anticipando en tu mente todas esas cosas negativas que pueden pasar, pero aún te mueves, o sea, aún vas para adelante y como dice el refrán, brutos pero decididos. Entonces, bueno, igual, digamos lo que no puedes desarrollar el coraje y no puedes desarrollar la valentía si nunca has estado enfrente del miedo, ¿sí? Eso es muy interesante, claro, porque le tenemos miedo al miedo, entonces le huimos a las situaciones que nos pueden llegar a generar dificultad. Y en tu caso, ¿crees tú que tus miedos te han limitado en alguna área de tu vida, ese miedo a enfrentar? ¿Ha habido alguna Sí, claro. limitación? Sí, yo creo que a todos, o sea, a todos nos detienen, a todos nos, o sea, el miedo nos hace una conversación acá en el oído bastante, bastante nociva, o sea, nos, nos, nos pone en un lugar, yo digo, nos arrincona, ¿sí? O sea, nos pone Ujú, ujú. en un lugar feíto, en un lugar oscurito, en un lugar que no nos atrevemos a movernos. Pero yo pienso que precisamente, o sea, solamente puedes trascender algo cuando algo te ha limitado. ¿Sí? Es decir, nosotros como seres humanos tenemos que experimentar el opuesto para llegar a ese otro lado, ¿sí? Entonces, si tú dices, no he sufrido una limitación, pues, ¿qué trascenderías en esta vida? ¿Cómo crecerías? ¿Sí? ¿Cómo ampliarías tus límites? Y yo creo que nosotros como seres humanos estamos acá para ampliar nuestros límites, o sea, irlos ampliando, irlos ampliando, irlos ampliando. Expandiendo. Claro, cada vez que tú te enfrentas a una situación que te da miedo o que atraviesas una situación que te da miedo, que sientes ese miedo, ya se vuelve, ya en el momento en que la vives, ya ahora se vuelve para ti una situación conocida. Ok, sí, sí, sí. Sí, así estés con miedo, ya se vuelve conocido, ¿no? Y aprendes cada vez a ampliar más ese límite, ¿sí? Aprendes a estar cada vez
más cerca de esa situación, mucho menos temeroso. Eh, bueno, pues ojalá pudiéramos superar todos nuestros miedos de una, ¿no? Eso sería Y bonito. Ay, qué gran precisamente cantidad de energía ahorraríamos. precisamente en la escuela de magia, Gerardo nos enseña que lo contrario al amor no es el odio, porque realmente el odio es sentimental, es lo contrario al querer, que lo contrario al amor es el miedo. Porque el amor es una comprensión profunda de que todo lo que sucede en el universo es necesario para nuestro desarrollo, mientras que el miedo es esa incomprensión acerca de lo que sucede afuera. Es eso no debería pasar o qué miedo que eso suceda, qué angustia que yo tenga que pasar por esta situación, por perder, por ser abandonado, por la muerte o por la muerte de mis seres queridos o por no tener recursos económicos o por ver en mis familiares o en mis amigos situaciones que yo no quiero o que yo considero que no deberían suceder. Entonces, si ves como el miedo es totalmente contrario al amor, ¿sí? Claro. Mientras, mientras que el miedo es la incomprensión total de todo lo que existe, o sea, el no debería suceder las cosas, el amor es todo lo contrario, todo es necesario y todo tiene un propósito y todo tiene un aprendizaje para mí como ser humano. Entonces venimos precisamente, yo creo que entre más podamos expresar el amor que somos, más podemos disipar nuestros miedos. Ay, qué bonito, qué bonito. Entonces, ¿consideras tú que trabajar en amor sería como la mejor manera de vencer esos miedos, ¿no? O es como o cómo sueles tú manejar tus miedos cuando aparecen? Bueno, mira, yo pienso que lo más importante es primero sentir, o sea, es no rechazar. Alguien muy sabio me enseñó tres principios fundamentales en este tema, no tanto, o sea, del miedo y de todas las emociones. Primero, no rechazar, es lo primero. O sea, no, lo que tú decías ahorita, no, no quiero sentir esto, ¿sí? No O sea, rechazarlo. no rechazar, no rechazar, no retener y no perseguir, ¿sí? No O sea, rechazar, eso es no retener, no perseguir. no perseguir. Entonces, no rechazo esa emoción, tampoco la retengo, porque la idea no es retenerla ahí mucho tiempo, porque tú sabes que biológicamente el miedo en el cuerpo es supremamente perjudicial, o sea, eh, detona en nosotros el estrés, ese estrés activa las glándulas suprarrenales, esas glándulas suprarrenales van expulsando cortisol, noradrenalinas, se detiene nuestro sistema inmunológico, bueno, Ujú, y ujú. además de eso se genera un conflicto interior y todos estos conflictos interiores el cuerpo tiene que sacarlos por algún lado, ¿sí? Estas energías y bueno, terminamos enfermándonos. O sea, además del impacto biológico, el impacto mental, pues Ujú. también es tenaz, o sea, entras, pues, si permaneces mucho tiempo con la emoción, es decir, si la retienes mucho tiempo, si te quedas ahí rumiando todo el tiempo ese miedo, entonces empieza tu mente a gastar la energía, a bajar la energía, puedes entrar en una zona de oscuridad mental y bueno, y en esta zona de oscuridad mental, créeme que ni el mismísimo Jesús bajando en túnica y iluminado, tú le vas a copiar absolutamente nada porque estás en total oscuridad. Entonces, no retener esa emoción, o sea, no rechazarla, dejarla que pase a través de mí, o sea, no la rechazo, no la retengo y cuando se está yendo tampoco la persigo, porque a veces los seres humanos hacemos eso, o sea, ya está pasando una emoción y volvemos con el pensamiento, ay, pero qué tal, pero, o Rumiamos, sea, sí, sí, ya se sí, está sí, sí. yendo o de pronto hemos tenido alguna herramienta que nos ayuda a que empiece a disiparse. ¿Sí? Porque buscamos herramientas o tenemos un amigo o a veces tenemos personas más corajudas que nosotros que nos dicen, no, hágale, usted puede, ¿sí? Que confían más en nosotros que nosotros mismos y en nuestras habilidades o que han pasado por situaciones similares a las que nosotros le tenemos miedo y nos dicen nada va a pasar. Y cuando ya estamos Ujú. como animaditos a dejarla ir, entonces volvemos La otra vez repetimos. y la retenemos y la traemos otra y la perseguimos. Entonces, o sea, de sentir el miedo, o sea, sentir todo eso que el miedo genere y decir, sí, tengo miedo. Yo creo que el primer reconocimiento más importante para dejar algo en la vida es decir que lo tengo. O sea, yo no Ok. puedo cambiar nada yo no puedo cambiar nada que yo no reconozco conscientemente que está ocurriendo. Sí, tengo miedo. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Actúo en presencia del miedo
o no actúo en presencia del miedo. Entonces, si actúo en presencia del miedo, llamo otra emoción que llama el coraje. Y muerto del susto y con todos esos pensamientos aquí parloteándome, ¿sí? Diciéndome esto puede pasar, esto sería nefasto, esto. Aún así, yo doy el paso, ¿sí? Porque la única manera de saber lo que puede pasar es actuando, no hay otra. A, Y a no ser que en tengas tu, un poder extrasensorial, ¿no? bueno, Adivinatorio. sí, Sí, eso ya va por otros caminos para nosotros los sí, humildes sí. mortales. De pronto en este momento no conectamos directamente con eso. Y si lo ves en tu vida personal, ya hemos hablado como hay que enfrentarlos, hay que vivirlos, hay que cambiar ese chip. Pero en tu vida, cuando te pones a recordar cuando has tenido ese miedo a enfrentar, ¿qué oportunidades en tu vida sientes que has perdido debido a ese miedo Bueno, mira, o a un miedo? cuando he tenido situaciones que no he enfrentado, ¿sí? Porque las que he enfrentado con miedo me han enseñado precisamente que sí soy capaz, que muchas de las cosas que yo pensaba no iban a ocurrir, o que inclusive si ocurrieron, no importa, dejaron en mí una huella importante y sobre todo sacaron recursos internos, o sea, fortalecieron mis recursos internos. Pero en las que no me he atrevido, que son las que tú me preguntas, bueno, pues yo creo que siempre nos queda la pregunta, ¿qué hubiese pasado? ¿Sí? Mm, ¿Qué hubiese pasado si yo me hubiera atrevido? Un ejemplo, ¿qué hubiese pasado si yo me hubiese atrevido a salir corriendo en la puerta del altar? Un ejemplo, ¿no? ¿Qué hubiese pasado? Sí, por poner un ejemplo ahí chistosito. Bueno, ¿sí? Digámoslo. Que tú tenías miedo a una situación, ¿no? Tenías miedo a casarte. Bueno, ¿qué hubiera pasado si me hubiera atrevido a correr, a ser la novia fugitiva? Bueno, ¿cómo habría cambiado mi vida? ¿O qué hubiese pasado si me hubiese atrevido a hablar con esa persona con la que pensé que podía tener una oportunidad laboral? ¿O qué hubiese pasado? Entonces siempre te quedas con la pregunta y nunca lo vas a saber, ujú, jamás. ujú. O sea, nunca vas a saber si ese fantasma de la probabilidad negativa, porque siempre el miedo es, me decía alguien un día, pero Lili, si la probabilidad es positiva, si la probabilidad es positiva, no tienes miedo. Sí, 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 si nos enfocamos más en la posibilidad o la probabilidad positiva, creo yo, porque todo, pues nada es perfecto y nada puede ser 100%. Aparte, lo único 100% en esta vida creo que yo es la muerte, o por lo menos no hemos llegado a ese punto donde podamos esa reducir sí es esa probabilidad, fija. esa está fija, pero de resto todo tiene su posibilidad de funcionar y todo tiene su posibilidad de no funcionar, pero creo que nuestra mente se ha adaptado mucho al hecho de enfoquémonos únicamente en todo lo que puede salir mal. Y eso es lo que genera ese miedo y ese pánico que nos impide como movernos, avanzarnos. Lo que tú decías, o sea, el ser la novia fugitiva y el haber salido corriendo, de pronto en un mundo paralelo, eso tendría un 80% de posibilidades de ser positiva y no te enteraste porque te quedaste con ese 20%. ¿M? No se sabe y tampoco se trata, ojo, a la gente, no se trata de rumiar y quedarse ahora pensando, ay, ¿qué hubiese pasado si todo el tiempo? No, es la Sí, duda que puede no, llegar a generarse cuando uno no enfrenta sus miedos. Pero si ya a lo hecho pecho, si ya estás aquí, estás viviendo el 100% de lo que puede suceder ahora después de haber tomado la decisión. Ya no se puede hacer absolutamente nada. Pero, como nos dice Lili, cuando uno no se enfrenta a sus miedos puede perder una maravillosa oportunidad de ver que la probabilidad era mucho más alta de que suceden las cosas bien a lo que yo me imaginaba o lo que me quedé creyendo porque nunca lo enfrenté. Entonces, esto de enfrentar las situaciones es muy interesante porque creo que es algo que todos nosotros vivimos en algún momento por diferentes dudas, por diferentes inseguridades, pero ahora sumamos, Lili, que ya entraste en ese miedo, o sea, enfrentar algo, se tiene la situación al frente, pero no quieres la tengo. enfrentar, ¿verdad? Ya entró ese miedo, ya estás en esa situación emocional fuerte. ¿Qué estrategia o qué técnica puedes usar para salir de ese miedo? ¿O qué haces tú en esos instantes cuando ya la emoción está queriendo como devorarte o tomar Mira que control? me gusta el título de un autor que se llama Rafael Santandreu que dice, tiene un libro que se llama Nada es tan terrible.
¿sí? Nada es tan terrible. Ujú. Nada es tan terrible. Entonces yo pienso que, como te decía, el miedo viene de anticipar una probabilidad negativa, ¿cierto? Entonces cuando tú te das cuenta, ¿a qué le tienes miedo? A lo que tu mente considera que es malo. Entonces yo creo que una manera de actuar así sea en presencia del miedo es decir, bueno, pues, ¿qué tan malo puede ser realmente? ¿Sí? O realmente es tan malo como yo lo creo, porque es que viene de mi creencia. O sea, viene de Sí, mi miedo proviene de mi creencia de que algo es malo, pero realmente, o sea, hacerme esa pregunta, o sea, yo lo he hecho en la vida, yo lo he hecho en la vida en las situaciones en las que me he tenido, a las que he tenido que enfrentar y realmente está malo. Realmente, ¿qué es lo más malo que puede pasar? Digámoslo, ujú, ujú, considerando la palabra malo. ¿Qué es lo más malo que sí, puede pasar? Y yo no sería capaz realmente de sobrellevar esto. Ahora, ¿cuántas personas están enfrente de una situación similar y realmente están mal? Y cuando tú la vi, y mira que casi siempre que nosotros hemos experimentado eso que consideramos en la vida malo, después de unos años decimos, de ahí es donde provienen los grandes aprendizajes y de ahí es donde provienen las fortalezas interiores y de ahí es donde provienen el sacar nosotros recursos, perdón, que no sabíamos que ujú, teníamos, fuerzas que no sabíamos que teníamos, confianza que no sabíamos que teníamos. Eh, eh, esa capacidad de sobreponernos, porque es que los seres humanos ya la tenemos, ¿sí? O sea, nosotros pensamos que no vamos a ser capaces, pero es que el ser humano viene con esa capacidad de sobreponerse, con esa capacidad de pasar determinadas experiencias que su mente le dice, su mente, por lo que nos enseñaron, a todos nos han enseñado un deber ser, esto es bueno, esto es malo, y tú con ese deber ser siempre sufres. ¿Por qué sufres? Porque lo que es malo lo rechazas y lo que es bueno lo persigues. ¿Sí? Entonces diríamos, no, pero ¿por qué voy a sufrir con lo que es bueno? Con lo que me enseñaron que es bueno. Claro que sufres con lo que te enseñaron que es bueno porque eso lo persigues. Y si lo tienes, qué miedo perderlo, ujú, porque es lo bueno. Es ujú, lo que es ujú. lo que te enseñaron. Entonces, ¿cuál puede ser ese punto neutro? O sea, acotar esa línea entre lo bueno y lo malo y decir, bueno, es necesario. O sea, es necesario y además yo pienso, yo lo he utilizado en mi vida, ya está aquí. O sea, ahí está. Lo tengo al frente. No hay opción. Ya O es, sea, ya es lo que es. tengo la opción de demorarme un montón de tiempo rechazándolo o de pasar rapidito. Entonces yo creo que ahí sí aplica ese refrán popular que dice al mal paso darle prisa. O sea, si tú crees que es negativo, pues métase rápido, porque finalmente entre más rápido entre, más rápido sale. ¿Sí? Mientras que si te quedas a este lado de acá, ¿será que sí? ¿Será que no? Imagínate, dicen los maestros espirituales. ¿Y quién lo dijo? Bueno, no sé. Pero dijo, ¿a quién le dijeron? No sé. Pero dicen los maestros espirituales, no hay nada que atemorice más al ser humano y que lo detenga más y que lo limite más que la incertidumbre. Entre más tiempo estés en la incertidumbre, más tiempo se agota tu energía mental. Entre más tiempo estés en la incertidumbre, más tiempo vas a estar paralizado o vas a huir. Entonces, estás frente a la situación, hay una probabilidad, esa misma probabilidad puede ser positiva también, porque es una probabilidad, ¿cierto? Y finalmente, si ya estás al frente, Ujú. actúa, actúa, como te digo, en presencia del miedo, eh, atraviesa, y yo estoy segura de que al final, y yo lo he vivido en mis experiencias en las que he logrado atravesar en presencia del miedo, siempre vas a encontrar una transformación en ti. ¿Por qué una transformación en ti? Porque es que acordémonos, lo contrario al miedo es el amor. Entonces, siempre detrás de ese miedo, o sea, cuando ya pases detrás de ese miedo, te va a estar esperando el amor, ¿sí? El amor que tú eres. Ahí te va a estar esperando. Ujú. Wow, qué fuerte. Y yo sé que de pronto quedó un poco entrecortado el mensaje de Lili, pero el punto es clave y es que la incertidumbre es lo que más nos frena, no nos sirve de nada, quedarnos quietos, la idea es enfrentar,
salir, movernos y ver qué pasa. Si está complicada la situación, pues no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, pero yo soy el que decido si me voy a quedar 99 años, ¿sí? Y 11 meses esperando a que pase esto, o voy a enfrentarlo, me voy a mover, voy a actuar y voy a salir de la incertidumbre, que es lo que genera también muchos miedos. Cuando uno tiene claro que algo es como es y lo acepta, en vez de pelear y en vez de querer que sea de una forma diferente, sino, hey, ya estoy aquí, ya estoy en mitad de esta discusión. Ay, qué bueno sería si fuera de otra forma, que hubiese pasado. Sí, no, estoy aquí. ¿Qué voy a hacer? Quiero solucionar esto para continuar con mi vida. ¿Qué puedo hacer yo de mi parte? ¿Sí? ¿Hay alguna solución? No hay ninguna solución. Ah, ok, ya tengo la certeza de que no hay solución, entonces me retiro de la situación o la acepto. ¿Mm? Que son las diferentes formas como la podemos ver. Pero la incertidumbre es lo que nos mata, nos roba energía, porque rumiamos, somos espectaculares, como en esas películas que le ponen aquí una cantidad de gráficas, calculaciones que estamos haciendo, matemáticas de todos los escenarios que pueden llegar a pasar, nos pasan 30.000 imágenes y a la larga ninguna de esas es real, pero estoy ocupando toda mi energía vital en darle atención a todas esas versiones, a todas las situaciones y no pasa nada. Y después cuando hay situación, cuando hay la oportunidad de enfrentarlo, ya ni siquiera tenemos la energía. Y después nos damos cuenta, oiga, qué cantidad de tiempo desperdicié yo. Era más fácil de lo que yo pensaba. Y todo ese desgaste, todo ese tiempo perdido, toda esa rumiadera, todas esas discusiones que tuviste contigo mismo, no te devuelve ese tiempo absolutamente nadie. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Me encanta esto de movernos más allá de la incertidumbre, de ir a saber, a entender un poco más. Puede que no entiendas perfectamente la situación, pero el hecho de moverte te lleva a obtener nueva información, nuevas perspectivas que te ayuden a observar y darle forma como ese rompecabezas que no estás viendo ni qué es la imagen. Por lo menos puedes darle forma a eso para entender, esto es lo que está pasando. No entiendo por qué, completamente por qué o para qué, pero ya por lo menos puedo ver de qué se trata. Y tú me lo decías, el enfrentar, el salir de esa incertidumbre, ¿qué te ha enseñado sobre ti misma? ¿Cuáles han sido esas enseñanzas al enfrentar? Sí, muy concretamente para ti. Bueno, mira, que a muchos nos ha pasado eso. Tú te has dado cuenta que cuando tenemos ese cierto miedo a algo y duramos 2, 3 horas, 4 horas o una noche entera pensando, ay, ¿qué va a pasar? ¿Cómo será? ¿Qué voy a decir? ¿Qué me irán a decir? Y cuando ya pasa, listo, ya liberaste tu mente. O sea, tu mente ya queda desocupada. O sea, Ujú. ya tú buscas otra cosa. O sea, eso es lo más, eso me parece que es lo más valioso cuando que yo he aprendido del miedo. Es decir, tarda mientras te atreves, ya después tu mente queda liberada. O sea, es una esclavitud mental, ¿sí? Ujú. Es una esclavitud mental en la que permaneces por 4 o 5 horas. Bueno, imagínate cuando es por años, ¿no? Pero bueno, por 4, 5 horas, 6 horas. Mira, cuando tú tienes un ejemplo, miedo a hablar en público, bueno, ¿cuánto dura esa esclavitud mental, no? Tú pensando qué me irán a decir, cómo ir a hacer, qué iré a decir, me iré a equivocar. Bueno, estás en el miedo al juicio que los demás emitan sobre ti. ¿Y eso cuánto tarda? La mente se esclaviza el tiempo en que permaneces ahí en la emoción. Lo más lindo es que tú te das cuenta que cuando ya pasas la situación, es decir, que cuando tú te atreves a actuar, tu mente quedó liberada. Viene la libertad mental, ya no estás preso de ese pensamiento, ya no estás, como tú decías, rumiando y consumiendo tu energía. Ujú. Te quedó libre la mente para actuar de otra manera o pensar de otra manera o dedicar tus energías a otra cosa. Entonces yo creo que lo más lindo que yo he aprendido es que no, esclaviza tu mente. O sea, esclaviza tu mente. Y por eso pienso, entre más rápido lo enfrentes, más rápido la liberas. Y Más bueno, y te ya vendrá liberas. otro, y ya vendrá otro, ¿no? Y ya vendrá otra situación. Claro, claro, porque eso sigue siendo, Pero te vas mientras estemos en entrenando, te esta vas experiencia de entrenando. vida, vas a vivirlo, vas a tener diferentes situaciones. Pero entonces, claro, lo que tú dices, entre más uno enfrenta ese tipo de situaciones, más aprende uno de, hey, yo ya he salido de estas anteriormente, pues ya sé que entre más rápido me ocupe, pues más rápido salgo de estas. Más rápido Ojo, sale. ojo, ojo, por favor, gente, no malinterpreten el hecho cuando decimos que vayamos a enfrentarlo inmediatamente, que tomemos decisiones apresuradas, en el momento, apasionadas. No se trata de eso. No se Se trata trata de de eso. decir como, uy, carajo, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a respirar,
voy a mirar cómo salgo de esta situación. No es inmediatamente tirarme de cabeza y no, pues como me salió la emoción de miedo, tengo que defenderme y tengo que gritarle ya y tengo que cantarle sus cuantas verdades y tengo que insultarlo. No se trata de eso, no se trata de vivir la emoción de una manera desencadenada, ¿sí? No es sencillamente decir, es que soy una persona emocional y necesitaba sacarlo por mi salud mental, necesitaba liberar esta emoción y tenía que gritártelo a punta de madrazos a tu cara. Porque No, 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 un poco se trata de eso. El hecho es, si estoy viendo que me estoy quedando congelado, que me estoy reprimiendo, que me estoy quedando en esa duda y no estoy actuando, pues yo soy consciente, no me gusta este estado, no me gusta esta situación, ¿qué pasos puedo dar? Muy diferente, sí, hay que actuar rápido en el hecho de no quiero quedarme con este miedo por 3, 4, 5 días, meses, años, ¿sí? Sino voy a hacer algo para pasar ese umbral de la incertidumbre, ese humo que tengo frente a mí que no me hace ver, sino me hace imaginarme todo lo que está detrás de ese humo y me da miedo y voy a empezar a revisar y me voy a mover hacia adelante, ¿sí? Pero no de una forma extremadamente apasionada que desencadene otro tipo de problemas, ¿no? claro, que nos vuelva irresponsables o que nos vuelva atrevidos o que nos vuelva poco precavidos con los demás o inclusive Agresivos. poco cuidadosos con nosotros mismos. No, Ujú. es que te hagas consciente y también hacerse uno consciente, bueno, de dónde proviene ese miedo, ¿sí? O sea, porque todos, mira que todos tenemos los mismos miedos. Es decir, este miedo a perder está presente en todos, pero no en todos en la misma medida, ¿no? Se ¿Sí activa te de la das misma cuenta? forma, O claro. sea, Ujú. para todos su rey del miedo no es el miedo a perder. Hay personas que para las cuales su rey del miedo es el miedo al abandono. Eso no significa que no tengan miedo a morir, pero digamos lo que su miedo más potente, su miedo más limitante, el miedo que más lo acorrala, el miedo que más resultados insatisfactorios le ha generado en la vida es el miedo al abandono. Hay otros que es el miedo a perder, hay otros que es el miedo a El miedo enfrentar. al éxito existe, que la gente no cree. Claro, que yo digo que puede ser hasta un miedo, es un miedo a enfrentar, acompañado un poquito de un miedo a morir, o sea, es ese como ese miedo a dejar esa persona que soy en este momento, ¿sí? Ujú, A que muera esa versión que tengo en ujú. este momento de mí mismo y a que nazca una nueva versión a la que Cierto. también voy a tener que enfrentar Claro. situaciones nuevas, ¿no? O sea, yo creo que hay gente que le dan, yo he escuchado gente que se ha ganado la lotería y qué miedo. Y tú dirías, uy, pero, ¿sí? Pero Tú existe y dirías, sí es pero Dios así. mío, claro, porque, uy, qué miedo, ¿y ahora qué voy a hacer con todo este dinero? ¿Y qué tal que yo no lo pueda administrar? ¿Y qué tal que yo ¿Qué no tal lo que me lo roben? qué tal que me lo roben? ¿Qué tal que yo no lo multiplique? ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Sí? O sea, un montón de qué tales. Pero yo creo que finalmente, pues cada uno vivimos las experiencias que necesitamos vivir para eso, para Ujú. trascender nuestros miedos, porque trascendiendo nuestros miedos, pues encontramos esa verdadera esencia de lo que somos. Qué bonito. Eso me gusta mucho. Y ya como para ir cerrando, Lili, a manera personal, si tú pudieras viajar en el tiempo y hablar con tu versión más joven, una versión más joven tuya, ¿qué le dirías? ¿Cuál sería ese mensaje que le traerías del futuro? Pues mira, yo le diría eso, mira, nada de lo que estás pensando en este momento es tan terrible y tú no te imaginas en la persona que te vas a convertir cuando pases por todo esto. O sea, yo he sentido como mis experiencias, como todas esas experiencias que he vivido a las que le he tenido tanto miedo, me han convertido, me han transformado en una persona, como te digo, mucho más valiente, mucho más amorosa, mucho más comprensiva y sobre todo eh, ampliado ese observador del mundo que cada uno es, ¿no? Y en mi caso que yo soy. O sea, precisamente hablaba ayer con mi sobrino que me decía que lo iban a trasladar a una ciudad, a Villavicencio, y entonces él me llamó y yo le decía, mira, no, tú no te imaginas cuando yo fui a Villavicencio, esa incertidumbre con la que yo llegué a Villavicencio, cuando yo iba en esa carretera pensando qué me esperan estas tierras, con la vida destrozada en ese momento de mi vida, sentimentalmente digámoslo, devastada, y yo pensaba, ¿qué me espera acá en estas nuevas tierras? Y yo le decía, y mira que todas las experiencias que viví con esas personas diferentes, con esa música diferente, con esos paisajes diferentes, con ese trabajo diferente, me hicieron precisamente
desarrollar esos recursos interiores que yo necesitaba en ese momento para decir, puedo pasar esta situación sentimental devastadora que estoy atravesando con estas nuevas experiencias. Entonces, yo le diría precisamente, como te digo, si me devolvieran este tiempo y me viera en ese momento de mi vida que tenía 25 años, le diría, no te preocupes que acá te espero. O sea, cuando pases todo esto te vas a dar cuenta que no era Tan tan grave como te lo espantoso. imaginabas. Y por el contrario, que, que, que te va a esperar, cada vez te va a esperar algo mucho mejor, ¿sí? Algo mucho mejor, ¿sí? Que mires en tu interior, sobre todo, mira lo que te enseña lo que está a tu alrededor. Así pienses que puede ser nefasto, mira a tu alrededor qué te enseña. Yo me acuerdo una vez que estuve en un lugar que no me gustaba para nada porque tenía unas condiciones, digámoslo, era en La Guajira y era, ay no, a veces no había agua, a veces no había luz. Bueno, era paradójico. Estábamos al lado de una planta termoeléctrica y no había luz 3 días a la semana. Estábamos al lado del río y no había agua. Yo decía, Dios mío, pero ¿esto qué? O sea, esto no tiene sentido estar acá en estas condiciones. Yo podía estar en mi casa bañándome con una regadera. Pero sabes que ahora cada vez que yo abro, a mí nunca se me olvidó eso que viví, esa experiencia, y que en ese momento yo no la entendía, ¿no? Yo decía, pero estoy acá en un lugar muy desagradable para mí. Pero bueno, igual lo atravesé. Y un día comprendí, un día, de pronto a ti te llega esa comprensión y un día comprendí que necesitaba estar allí para valorar. Hoy cada vez que yo abro la ducha y nunca se me olvida y veo el agua bajar, yo siempre recuerdo cuando no veía el agua bajar, ¿sí? Cuando tenía que Fuerte. recoger agua para bañarme así con un potecito porque pues no llegaba el agua, no subía por el acueducto porque no había acueducto. Entonces siempre dije, bueno, ya entendí. Entonces yo creo que lo que pasa es que buscamos la comprensión de una situación a la que le tenemos miedo inmediata, ¿no? O sea, queremos que ya se nos Sí. revele, ya se nos dé la revelación de por qué vamos a vivir esa experiencia. La única manera de que se te dé la revelación de por qué vas a vivir esa experiencia a la que le tienes miedo es después de que la atravieses. Ahí está. Justamente. Después de que Es la eso lo que necesitamos atravieses, entender. Totalmente de después de que la acuerdo. atravieses, después de que la vivas, encuentras la revelación. O sea, la revelación, la enseñanza, el recurso interno que se te agregó. O sea, Ujú, ujú. ese premio, digámoslo, esa medalla que te dice, mira, ahora acumulaste este recurso interno que no tenías antes y un ejemplo, aprendiste a valorar algo que no habías valorado, aprendiste a ver algo que no habías visto, pero solo es al final. O sea, cuando pasas del lado de allá. Sí, Pero si cuando te quedas pasaste el del lado, humo, si te quedas del lado de acá, nunca lo vas a no saber pasa nada. y nunca vas a recoger esa moneda. Ahí está, wow. Sí, me gusta esa analogía con la moneda, como ir coleccionando esas moneditas, esas medallas, pero solo se logran cuando se logra la misión, cuando se pasa el reto, cuando se logra Pero llegar al mira, otro lado. me acabé de acordar de Super Mario Bros. ¿No? ¿Te acuerdas cuando uno jugaba a Mario? Sí, tal cual. Y Mario va atravesando y sale el dragón y sale, bueno, y acumule monedas y acumule honguitos. Sí, pero esos monedas y esos honguitos, todos Tenía que cuestan. moverse, tenía que brincar, tenía que pasar por llamas, tenía que hacer diferentes cosas. Y así es la vida. Así es Sí, como lo estamos viviendo nosotros aquí. la, esta- Me encanta la esa vida no es analogía plana. de Mario. No, la vida no es para nada plana. Claro, Y nada Lili, plana. ya para cerrar esta charla tan interesante, ¿hay alguna cita o un mantra que te inspire cuando necesitas enfrentar un miedo? Lo que pueda llevarse la gente el día de hoy. Eh, um, O algo que pues tú te mira dices. ese título de ese libro que te decía, o sea, cuando pienso que algo puede ser negativo, pues digo, bueno, finalmente nada es tan terrible, ¿sí? Nada puede ser tan terrible, ¿sí? Siempre pienso lo que tú decías ahorita, si pasé esto, pasé aquello, pasé lo otro, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no voy a poder Ujú. vivir esta situación? Ahora,
Y si la situación ya está enfrente, ya, porque ya está. Dice mi maestro, si la puedes solucionar, pues ¿de qué te preocupas? Y si no la puedes solucionar, pues ¿de qué te preocupas? O sea, más bien, ocúpate. Si la puedes solucionar, Ujú. ocúpate de hacer lo que hay que hacer. ¿Sí? De acuerdo, de Y acuerdo. si no se puede solucionar, ocúpate también de hacer lo que hay que hacer. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Aceptarla. O sea, aceptar que no la puedo cambiar. ¿Sí? A mí me encanta esa oración que se utiliza precisamente en los grupos de alcohólicos anónimos que dice Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Y las cosas que yo no puedo cambiar son las de afuera. Valor para cambiar aquellas que puedo. Para eso se requiere mucho valor. Entonces, puedo cambiar cuáles las mías. Y si las que están afuera yo tengo algún poder de acción, también necesito valor para cambiarlas. Y sabiduría para reconocer la diferencia. Y es esa sabiduría para reconocer si tiene solución, me ocupo de solucionarlo. Y si no tiene solución, me ocupo de tener el valor de aceptarlo. ¿Sí? Ujú, ujú. De acuerdo. Porque siempre que estamos sufriendo, solo hay una pregunta que hacernos. ¿Qué es lo que yo no estoy aceptando? ¿Sí? Y si esa situación la puedes cambiar y está en tus manos cambiarla y tienes tus recursos internos y externos para hacerlo, listo, necesitas valor y hay que hacer el cambio. ¿Sí? Pero si no, pues también hay que hacer ese cambio interior de poderlo aceptar. Entonces yo siempre utilizo mucho esa oración de la serenidad, David, eh, porque la llevo escuchando mucho tiempo y siempre cuando estoy así como haciendo así, respiro, ay Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo, sabiduría para reconocer la diferencia. Sí, es poderosa, es definitivamente muy poderosa. Les invito a que la usen ustedes también, en su día a día, reconocer qué pueden cambiar, qué no pueden cambiar y la sabiduría para poder diferenciar entre ellas. No es algo que se dé de un día para otro, pero es un proceso que cuando somos conscientes de él, vamos a empezar a darnos cuenta qué me pertenece a mí, en qué me puedo mover, qué necesito soltar y cómo puedo yo vencer esos miedos, moviéndome, actuando donde puedo, donde estoy, sin afán, pero haciendo pasos hacia adelante. Porque eso de quedarse quieto no significa que te quedes estático, sino que te vas a empezar a mover hacia atrás. Ay, Claro que qué sí. buena conversación, Liliana. Muchísimas gracias por este tiempo, por permitirme tener esta charla contigo. Yo sé que muchos sí dirán que se llevaron un buen par de informaciones sabias para su vida. Si no solo este último mensaje, creo que ya deja mucho, mucho que reflexionar, mucho que trabajar. Y por favor, sigan muy pendientes. Si quieren conectar con Lili, les voy a dejar aquí la información para que puedan conectar con ella, para que si quieren hacerle más preguntas, si quieren que la volvamos a tener aquí de invitada con otro tema, lo podamos hacer. Lili, muchísimas gracias por esa charla contigo el día de hoy. No, gracias a ti, tú sabes que me encanta conversar de estos temas y sobre todo de esta manera, o sea, de esta manera sencilla, espontánea, que salga del corazón, que sea lo que realmente hemos experimentado en la vida, porque no hay mayor enseñanza realmente. La verdad no puede enseñarse, la verdad se tiene que ir descubriendo y solamente la podemos descubrir a través de nuestras propias experiencias de vida. ¿Sí? Entonces, muchas gracias a ti por invitarme a este espacio. Lo disfruté muchísimo Me alegra. y disfruto mucho también de todos los conocimientos y la información que tú también tienes para brindarnos. Y gracias a todos los que nos escucharon y los que compartieron con nosotros este espacio tan ameno en esta mañana. Y que por favor nos dejen sus mensajes, dejen aquí todo escrito y nosotros les responderemos, por supuesto, a esas dudas que se aparezcan. Gracias a todos Claro. y nos vemos la próxima. Que estén bien. Chao. Gracias, gracias, David. Chao.